Gracias, Celine. Gracias, compañeras. Miren, Claudio Camaño es funcionario público, pero algo que destacar de él, y sobre todo es que Carlos es ciudadano, Claudio, y él siempre deja, deja entrever esto porque se ocupa de cosas, no solo las que atañen a su función. Y yo quiero aprovechar estos minutos, si se quiere, de una u otra manera, hasta exclusivos en la plaza, para compartir con ustedes esta denuncia de Claudio, porque es simple, pero en la simpleza está la magia, porque si no nos ocupamos de eso, y si nuestro Juan puede colocar el video mientras converso con ustedes. eh, ahí está. Vamos a escucharlo también. Vamos a escucharlo un poquito, por favor. Oh. Miren eso, miren eso. Aquí, aquí se gastaron cientos de millones de pesos en hacer este malecón, aquí. Y la gente aquí no viene, ¿por qué? Porque de cualquier sitio te aparece un motorista. Y mira dónde está él quejándose allá. Porque él siente, además de todo, él siente que tiene el derecho de hacer eso. Porque las autoridades le han dado ese derecho a hacer lo que le dé la gana. Porque aquí el derecho a hacer lo que le da la gana es un derecho fundamental en este país. Eso, me ofreció un cuchillazo. Así estamos, mi hermano. Señor, esto es aquí, frente a la sede de muchísimos poderes, aquí, frente al centro. Viendo, mientras lo seguimos viendo, Claudio estaba haciendo el video. Entonces no es un tema de hacer más leyes, es un tema de cumplir las leyes. Este como ocurre prácticamente en todo el país, que los motoristas transiten por la acera. Eso es cotidiano y mientras más hermosa, limpia y adecuada está la acera, es un imán para que ellos la utilicen, la malutilicen. Entonces, cuando Claudio está haciendo el video, vemos que cruza un motorista y lo que el ciudadano le dice después a él, el otro ciudadano que está utilizando la acera para recrearse, y el motorista me amenazó con sacarme un machete. O sea, utilicen tu espacio porque la acera es un espacio del peatón, de la persona a pie, del adulto, del niño, del envejeciente, del hombre, de la mujer. Miren cómo va esa cosa por ahí. Y ya cuando ese motorista que no está en su derecho ve a un ciudadano que sí está en su derecho, lo insulta y lo amenaza con machetearlo. Eso ocurrió ayer, eso fue frente a la feria ganadera y nada. Eso lo traigo como una manera de replicar, ¿verdad? La denuncia, que es una simpleza, pero que por simple la propia autoridad no le hace caso. Entonces, con una autoridad silente ante ese problema, el que comete el delito, el que comete la irregularidad, se considera que está en su derecho. Mira cómo insulta al caminante. Y como bien él dice, bueno, aquí hay un derecho, se cree que el yo hago lo que se me pega a mi gana es un derecho. Fundamental. Fundamental. Y no se olviden que ese motorista después va y pone una denuncia y hasta el Tribunal Constitucional nos vemos. Entonces, de esa manera no se construye un país, ni con el ciudadano loco viejo, indisciplinado que lo hace, pero mucho menos, y es lo que más duele, con una autoridad que lo tolera. Porque eso fue casi frente a la Dirección General de Migración. Y frente a la Dirección General de Migración está la comisión el IDECOL, la comisión de desarrollo tal, está el CEMPA, o sea, militares, policías, y eso es lo que más hay ahí. Pero bueno, hay gente que dice, yo soy policía, yo no me meto en eso. Yo soy DGC, yo no me meto en eso. Yo soy, pero para cobrar, para reclamar, todos somos iguales. En otro orden y por último, miren, hablar de Venezuela duele mucho y tiene que doler. Y va a doler por los siglos de los siglos. Duele por el terremoto, duele por el abandono, duele por la desesperanza. Y duele cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y vamos a ver esas imágenes, por favor. Nayib Bukele hizo una publicación hace unas horas. Y en la publicación, mírenlo ahí, eso es el proceso de rescate de Hernán.
Hernán fue localizado, pero ustedes saben cuántos días tiene esa comisión de rescatistas tratando de rescatar a Hernán. 58 horas. 58 horas. Recuerden que el día tiene 24, ¿verdad? Wow. Y ayer Más de creían 2 días. estar a punto de lograrlo, pero no se pudo porque el túnel que hicieron los rescatistas se desplomó. Empezaron a intentarlo por otro túnel. Afortunadamente, dice el presidente de El Salvador, Hernán escucha. Hernán le han podido estar pasando agua. Mírenlo ahí, están preparando una hidratación. Lo estamos viendo en pantalla para los que están en el canal Para que Megavisión y en permanezca con YouTube. vida. ¿Eh? Wow. Él está ahí y él escucha, se escucha de buen ánimo. Pero en este momento, ¿cuántos días hace ya? ¿Mm? En este momento, o sea, yo no quiero imaginar que se desplome el otro túnel que ellos están haciendo y que finalmente Hernán muera. Sí, Hernán muera con los rescatistas sobre él intentando hacer que floten. Entonces, Hernán estaba en un edificio que colapsó totalmente. Y él estaba en la parte baja que el edificio y simple y llanamente él está totalmente enterrado. Está en un triángulo de vida, en una pequeña cabinita. ¡Wow! ¿Cuántos Hernán hay en este momento en Venezuela? Muchísimos. Pero a la deficiencia del gobierno, que indudablemente la ha tenido, al despertar, al shock que provoca esto en toda la comunidad, a las deficiencias de la sociedad venezolana porque las tiene, a esas dos deficiencias, tú tienes necesariamente que sumarle que se trata de una dimensión de catástrofe con quizás ningún precedente, exceptuando Haití. Y si algo me he dado cuenta es de que Venezuela, miren, Venezuela tiene 23 estados o 23 provincias. Y de esas 23 estados o provincias, solo 7 fueron afectados parcialmente por los sismos. Y de esos 7, La Guaira es el que más ha estado afectado y de manera parcial el Distrito Capital. ¿Qué quiere decir esto? Pero Venezuela es un país que tiene 28, 30 millones de habitantes. Es un país donde República Dominicana cabe muchas veces. Y es un país con muchos recursos naturales y con muchos recursos económicos. Entonces, si en un país con las características que les he dicho, la situación está en un proceso de colapso, esto me hace confirmar dos cosas. Lo fracturada que está la sociedad venezolana, quizás de manera irremediable, tan fracturada que los sismos, en vez de unirlos, y quizás en algunos aspectos los ha unido, pero que también han servido para emanar toda la rabia, toda la indignación y todo el agradecimiento también que se pueda tener con su régimen, con su gobierno. Que sí, es un gobierno que de fuerza, es un gobierno que ha querido asumir mucho control y lo ha logrado. Pero también, y esto me da más miedo, es darnos cuenta que nos parecemos tanto. Y me da miedo en este momento por un tema negativo, pero yo no temo al parentesco. Lo contrario, me estoy dando cuenta que no por casualidad Juan Pablo Duarte se fue a Venezuela cuando no pudo aquí. Sí. ¿Y por qué las hazañas o las ejecutorias de Rómulo Betancourt molestaban tanto a Trujillo? Que lo mandó a matar. Es que sí nos parecemos. Mucho, mucho, mucho. Y parecerse es algo bueno. Nos parecemos en la alegría, nos parecemos en el enfoque, nos parecemos en la solidaridad, nos parecemos en el idioma, en eso ni nos parecemos, es el mismo. Pero también veo que nos parecemos en el desgano.
y que nos parecemos en que no estamos preparados. Yo conversé con papá Google, conversé con doña Iña y le dije, ven acá, ¿qué necesita un país para... Lo primero que necesita un país para esto es obviamente tener dos cosas, una infraestructura eh, eh, para ello, para enfrentar, en el caso de República Dominicana es doble. Tenemos que tener una infraestructura preparada para enfrentar los ciclones, que es la cotidianidad nuestra, pero también tenemos que tener la visión del terremoto, del sismo, del movimiento telúrico. Es lo primero. O sea, tú tienes que preparar la infraestructura de verdad. Y conversaba ayer con un constructor y él tiene un proyecto y el proyecto ha tardado muchísimo y le digo, ¿y qué es lo que pasa? Me dijo, la gente va a creer que yo soy sinvergüenza, pero es que los permisos han durado. Y le pregunto por qué y me dice, mira, antes duraban, pero ahora están durando más. Sí te digo también, y les recomiendo, me lo dijo un constructor, ¿eh? Y les recomiendo que a todo el que está haciendo una inversión verifique que los planos fueron aprobados después del jet set. Porque solo después del jet set, no solo después de este gobierno, no solo después de aquel gobierno, no solo después del pasado gobierno, porque la normativa que tenemos es vieja. O sea, hay una normativa que tiene ya un buen tiempo, la normativa antisísmica del país. Pero él me dice, solo después del jet set es que yo he sentido que están por la raya. Gloria a Qué Dios. bueno. Y qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pero usted sabe que la república construida es antes del jet set. Usted lo sabe. Todas nosotras vivimos en apartamentos propios, alquilados o prestados o hipotecados de antes. Eso no indica que lo hecho antes no tenga las condiciones, porque también hay una condición de construcción, de suelo. Pero me alegra que ese constructor me dijo, después del jet set todo sea, y qué bueno. Pero lo otro es conciencia, que sepamos qué hacer, que tengamos esas conversaciones incómodas en la casa. Mira, mi hija, cuando tiemble la tierra es esto, a la pequeña, a todo. Mira, coge el perrito. Ah, que yo, sí, eso hay que discutirlo, eso hay que decirlo, eso hay que sentirlo, eso hay que ensayarlo en la casa. No le deje eso al gobierno, hágalo usted. Eso hay que decirlo. Vamos a ver en qué tiempo nosotras bajamos a tierra firme, que vivimos en el quinto piso, que vivimos en el segundo piso, que vivimos en el cuarto. Eso hay que hacerlo. Pero la tercera es ya tú tienes infraestructura, tú tienes conciencia colectiva y la tercera es la capacidad de respuesta, porque la conciencia y la infraestructura no evita el colapso y no evita la tragedia. Es un terremoto. Entonces, ahí yo digo, ¿y qué debemos tener? Hablo de país, ni siquiera hablo de la casa. En la casa tenga su foco, tenga su pito. Pero, ¿qué necesita un país? Y por eso en muchas ocasiones los rescatistas duran. Porque realmente ningún país está preparado para un colapso de tal naturaleza. Pero yo creo que tampoco ningún país se está preparando. Y ahí yo aterrizo en República Dominicana. No estamos preparados, bien, pero nos estamos preparando. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuántos equipos de apuntalamiento hay en República Dominicana? Yo no hablo en poder del COE, ni de Defensa Civil, ni del Ministerio, ni de la institución tal. No, en el país, pero que sí el COE tenga como la data. ¿Cuántos equipos de apuntalamiento hay en el país? Pregúntenselo. ¿Cuántos hospitales móviles hay en el país? Vamos a ver. ¿Cuántas sirenas superpotentes hay en el país? Son como unos pitos, pero que usan los rescatistas, superpotentes. ¿Cuántos drones con cámaras térmicas tenemos en República Dominicana? ¿Cuántas linternas de alta potencia tenemos en República Dominicana?
¿Cuántos teléfonos satelitales hay en República Dominicana a disposición de los expertos, de los rescatistas? Pregúntenselo. ¿Cuántos cargadores portátiles tienen nuestras autoridades o las instituciones públicas o las privadas a disposición? ¿Cuántos sensores acústicos tiene el COE o tienen los cuerpos de bomberos o tiene la defensa civil? Sensores acústicos. ¿Cuántos sensores térmicos? Esos sensores que se entran por espacios angostos y que dicen, mira, hay un calorcito, ahí hay un humano. Pero ¿cuántos perros tenemos entrenados para rescatar personas vivas en República Dominicana? ¿Cuántos perros tenemos para rescatar personas muertas en República Dominicana? ¿Cuántos? Y para comparar, usted dice, ¿cuántos tenemos para detectar drogas? Para comparar. Sí. ¿Cuántos millones de chalecos de alta visibilidad tenemos? ¿O cuántos miles? ¿Cuántas pares de botas fuertes, de botas de acero tienen nuestros rescatistas, los cruzrojistas? ¿Cuántos? Para que entonces empecemos. ¿Cuántos? ¿Cuántas instituciones públicas, privadas, tiendas, bares tienen sensores sísmicos que se activan desde que la tierra tiembla? Que de hecho ayer tembló varias veces. 9 veces. Y desalojaron a los ocupantes del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte y algunos aledaños, pero en el resto de la ciudad se quedó igualita. Entonces, si se quedó igualita, es porque esas instituciones públicas y privadas, no importa, no tienen sensores o no lo tienen de la potencia debida. Porque es cierto que cuando empieza el sismo, tú humanamente podrías no darte cuenta en función de lo que estés haciendo o en función del nivel en el que estés, pero el sensor no. Entonces, vamos a tener, Venezuela está ahí y Venezuela estará ahí por los siglos de los siglos, recordándonos la ineptitud humana y recordándonos el poder de la naturaleza y recordándonos también una capacidad de respuesta débil de uno y otro bando. Vamos a ver si Dominicana empezamos. Infraestructura, conciencia, pero equipos, herramientas. Tenemos al menos chalecos reflectivos en cantidades importantes. Si usted tiene la respuesta, ya usted sabe.